Sean todos y todas bienvenidos a Peregrinos Viviendo nuestra fe. Caminamos sin descanso en la senda del destino. Cada paso un nuevo canto, sol en cada peregrino. Estamos súper contentos de estar otra vez en sintonía con cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos. A todas las personas que nos escuchan a través de la emisora por Cool FM 106.9, también por Punta Cana TV, también las personas que nos ven por YouTube, peregrinos.podcast, por Instagram, TikTok, también las personas que nos ven, que nos escuchan a través de Radio Callacoa. Estamos súper contentos con las personas de Higüey, de Radio Callacoa, que nos buscan. Sí, iba a decir día a día. No, tenemos una audiencia. Sí, no, yo iba a decir que nos buscan día a día, pero no es día a día, pero nos buscan semana tras semana y siempre nos escuchan. Gracias de verdad por estar ahí en sintonía por todos los medios. Gracias por ser partícipe de esta evangelización digital. Señor Esmelín Carrasquero, buenos días. Buenos días, Padre. Gracias por estar una vez más aquí en este programa cuya finalidad es evangelizar para que los que no crean se conviertan y los que crean sigan firmes en la fe. Amén, amén. Pero también amén. le vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante de esta ¿Un nuevo integrante? Sí. ¿Y por qué nuevo? El nuevo integrante, nuestro hermano diácono Alberto Sufrón. Bueno, feliz de estar aquí, un poquito disfónico, pero aquí estamos. Pero cuéntenos, ¿por qué disfónico? ¿Por qué usted está disfónico? Una gripecita que traje, pero... ¿De dónde? ¿De los países? Del descanso, del descanso que debo descansar del descanso. No es fácil. Ey, esa vacacioncita cansan. ¿Por dónde tú andabas, Sufrón? Cuéntanos sobre eso. Bueno, fue un bonito regalo que Dios nos hizo de andar por toda la Europa del norte. Nos fuimos a Francia, de Francia nos fuimos a Bélgica, de Bélgica nos fuimos a Luxemburgo, de Luxemburgo a Alemania, de Alemania a Inglaterra, Irlanda, República de Irlanda, sí, Irlanda del Norte, Escocia y República Dominicana. Un pobre hombre. 21 días dando vueltas. ¿Y ustedes, muchachos, a dónde fueron? A Los Corales, a Friusa. Un día a Holcan Blanco, no se apuren. Bueno, muy bien, pero también vamos a darle la bienvenida. Señor Esmelín, usted hoy que está presentando, denle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra hermana, que es miembro de la congregación de Sierva de la Palabra. ¿No es así, hermana? Dios mío. Misionera. Tuve un pequeño desliz de sierva misionera, hermana, la misionera de la palabra. Que ya en una oportunidad estuvieron aquí presentándonos a su congregación y dándonos las buenas maravillas que ella... Ya están en la nómina de peregrino. Ah, sí. Hay nómina. Vamos a comenzar por ahí. Hay nómina para que me inviten a mí, señores. Pero bueno, de todas maneras también bienvenida, hermana. Pues, bueno, agradezco al padre Joaquín porque como no tenía a quién invitar y yo Ay, Joaquín, te delató en el aire. No es cierto. Sí, pues igual nosotras nos disponemos cuando nos invitan de igual forma a evangelizar a este sexto continente, porque así es como se conoce ahora los medios por donde también la palabra de Dios va dando a conocerse el sexto continente. Así es, el sexto continente. Excelente Mira, término, yo esa no la conocía, esa es nueva para mí. Sí. Ahora que estamos hablando de la ONU, las reuniones con los presidentes, el sexto continente. Entonces, saque su macotica y apunta. Ya saben cómo viene todo. Pero bien, para iniciar este programa vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar con un texto bíblico según San Juan. Le dijeron a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre amado, Padre de bondad, porque nos permites otra entrega más de este programa. Te pedimos, Padre Santo, de que envíes tu Espíritu Santo y sea Él el guía de este programa. Danos de este pan, que es el pan de tu palabra, para que nosotros podamos siempre hacer tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre los milagros eucarísticos. Hoy vamos a hablar, ¿qué es eso, los milagros eucarísticos? Primero vamos a definir lo que es la Eucaristía. Señor Smerling, ¿cómo definimos la Eucaristía? Mirando siempre a sus televidentes allá y mirándonos a nosotros, porque ellos también dicen y nos han escrito, ¿y por qué Smerling no nos mira a nosotros? Entonces yo le digo, no, es que le tiene miedo a la cámara, pero bien. Casi me muerde. Sencillamente la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muy bien, una respuesta concreta, precisa y sencilla. Hermana, ¿por qué la Eucaristía para nosotros, para los cristianos, es la parte fundamental de nuestra vida cristiana? La parte, bueno, es una parte muy fundamental como cristianos, puesto como usted acaba de leer la palabra de Dios el día de hoy en esta oración, en donde dice, yo soy el pan vivo. El que come de mí nunca tendrá hambre y el que beba de mí nunca tendrá sed. Entonces, es algo muy grande, maravilloso que Dios ha dejado en nuestra vida para poder alimentar al hombre. Entonces es fundamental en nuestra vida cristiana, puesto como cuando nos alimentamos materialmente nos llena de vitalidad, fuerza físicamente en nuestro cuerpo, cuanto más lo hace la Eucaristía en nuestra vida para estar fortalecidos espiritualmente. Excelente, porque el cristiano debería de estar cada día alimentándose de la Eucaristía, porque es el centro de nuestra vida cristiana. Pero hoy hablamos algo particular de lo que son los milagros eucarísticos. Pero antes que eso, una persona, tú que estabas ahora mismo de viaje allá, esa vida, para que tú veas, uno aquí bajo lluvia y él allá, también puede tener una Eucaristía en otros países. O sea, tú eres dominicano. Bueno, eres de la República de Santiago. Entonces de la República Independiente de Santiago. Entonces, estabas aquí. Te has acostumbrado, has nacido y todo, y has vivido la Eucaristía aquí en tu país. ¿Es lo mismo la Eucaristía de República Dominicana a otros países? Donde haya una celebración eucarística, donde un sacerdote, que son los que manejan este sacramento, que es el corazón de nuestra fe, donde Jesucristo se hace verdaderamente presente bajo la forma de pan y vino. Es un privilegio que tenemos nosotros los católicos, que podemos tener a Jesús, donde cada Eucaristía se renova, se hace nuevo ese misterio. Y nosotros por fe, en donde quiera, ahora mismo en el mundo entero, ¿cuántas Eucaristías, cuántos cientos de miles de Eucaristías se estarán celebrando? Y ahí se está actualizando ese gran misterio. Yo creo que sin lugar a duda, esa es la pieza fundamental de la fe católica, es lo que nos diferencia a los católicos de todas las demás creencias. Nosotros tenemos ese gran privilegio de poder ir y sentarnos y consumir a Cristo. Sí, pero estamos hablando vivo. Hay un documento de la Iglesia en Vaticano II, el documento de Vaticano II, la Constitución Dogmática de la Lumen Gentium número 8, donde habla sobre el culmen y fuente, que la Eucaristía es el culmen y fuente
de toda vida cristiana, o sea, de todo el que se llame cristiano, debe de ir a beber y a comer de esa fuente. Si no bebe y no come de esa fuente, no tiene vida, porque eso es lo que le da la vida al cristiano. Mantiene su fe, mantiene su doctrina, mantiene su creencia basado en lo que es la presencia real del Cristo. Hablando de la presencia real de Cristo, hablemos de algo claro que según lo que dicen muchas personas, que dicen que, pero esto es ¿qué es ese cosita que el Padre se come y por qué el Padre está ahí con este cáliz, con que un vino? Explícame eso un poco, Esmeli. Toda la doctrina de la iglesia se basa para hablar de la Eucaristía del momento de la última cena. Okay. De allí parte todo. Aunque unos exégetas de la iglesia, unos exégetas de la Biblia, hablan de que la iglesia brota del costado de Cristo porque emanó agua y sangre en el momento que lo atravesó la lanza. Pero la fe sobre la presencia real de Cristo comienza en esa última cena, donde el Señor se entrega como alimento. Exacto. Este es mi cuerpo, cómalo. Este es mi sangre, bébanlo. Y como dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 1 adelante, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. O sea, nos hacemos uno con Dios. Correcto. Nos hacemos uno con Cristo. Si no trascendemos, porque el creer que ese es Cristo en cuerpo y sangre es trascender en la fe. Porque eso nada más que lo hace ver el ojo de la fe. Pero solamente creer, porque ahí es que voy. Porque es solamente yo creo que eso es. No es solamente creerlo, es vivirlo. Ah, porque es vivirlo, Cristo presente. porque es Cristo. Y Él se hace alimento para mi alma, para fortalecer mi alma y mi espíritu. Y aquí venimos lo que es el término de la transustanciación. Vemos de que en esa parte, como le dicen las personas, esta cosita, este pedacito de pan, como le dicen, que estoy tratando para que la gente entienda, que así es que le dicen muchas personas, esa cosita, eso es pan ácimo. Lo que pasa que después haremos un programa sobre la evolución del pan. Lo que pasa es, padre, que eso es, o sea, el ojo de la fe es con el cristal de la fe, que eso puede decirte a ti que ya no es pan. Exacto, pero ahí voy. ¿Por qué? Porque eso es pan ácimo, donde viene lo que es la transustanciación. La transustanciación que establece de que ya este pedacito de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Este vino que estamos en la Eucaristía se convierte en la sangre de Cristo. Por eso es bueno cada uno de nosotros de entrar en este gran misterio pascual. En estos días, creo que fue el domingo, que se leyó el pasaje bíblico de las bodas de Canaán. Ajá. ¿Verdad? Y hablando de esa parte de la transustanciación, exégetas de la Sagrada Escritura dicen que que convirtió el agua en vino. No, la exégeta dice, no es que convirtió el agua, sino que transformó el agua en vino. Siguió siendo agua, pero cuando lo bebían no era agua, sino vino. A eso vamos. Por eso hoy queremos hablar un poco de lo que son los milagros eucarísticos. ¿Cómo podemos definir, hermana, los milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos son esos sucesos sobrenaturales que se dan en el cuerpo de Cristo, en la hostia, que se convierte en cuerpo de Cristo, y en el vino, que se convierte en sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que sí son, porque a eso hay que verlo muy bien cómo lo manejamos, de que dice que se convierten, pero entonces no es siempre que se convierten en cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. O sea, pregunto, porque usted dice que se convierten en un milagro eucarístico, es cuando se convierte en cuerpo y la sangre de Cristo. Pero entonces, en una misa, ¿no se convierte siempre esta hostia en cuerpo de Cristo? Espiritualmente sí. Realmente, los misterios eucarísticos, no tenemos que ir, inclusive, en qué circunstancias sucede cada uno de los misterios eucarísticos. Si nos vamos, por ejemplo, al del anciano,
Ese misterio eucarístico que sucedió en el anciano en el siglo VIII, era un monje, justamente un monje, que estaba teniendo dudas sobre la Eucaristía. Entonces Dios permite esos misterios eucarísticos, esos milagros eucarísticos, para que lo que tengamos dudas, para poder probar realmente, porque a ese pan y ese vino que se convirtió en cuerpo y sangre de Cristo, en ese misterio, en ese milagro eucarístico del anciano, en el año 1970 se le hicieron pruebas científicas por un profesor de anatomía de una universidad, y resulta que cuando le hicieron la prueba, resulta que dice que el tejido del miocardio sufrió mucho. De alguien que había sufrido y que se mantenía intacto 1300 años después, estaba como si lo hubiesen cogido de una persona viva, que había sufrido. Sí, pero una cosa que dijiste, que él dijo que era espiritual. No es espiritual. Lo que pasa es que Dios permite, así mismo uniendo la idea que tú decías, no es que una es espiritual o no espiritual, no. Es de que Dios permite en algunos casos que se vea palpable por la idea que tú decías, porque siempre hay un cambio, siempre está la transustanciación, hermana. Sí, la pregunta que decía el padre, pues este acontecimiento se hace en cada Eucaristía, en lo que decía también sobre la Transustanciación. Es en el momento cuando nosotros, por eso en el momento de la consagración es en donde se hace el milagro. Entonces, milagro eucarístico, lo que decía nuestro hermano aquí, sí, es esos acontecimientos que se dan cuando se hace palpable lo que Cristo quiere que las personas lo vean, pero también es un milagro de todos los días para quienes tenemos la gracia de recibir la comunión y participar de Eucaristía todos los días. Por ejemplo, ustedes, hermanas consagradas, ya que han dedicado su vida a Dios y se han casado con Dios, ¿qué significa la Eucaristía para ustedes? Para nosotros la Eucaristía es algo indispensable en nuestra consagración, puesto que es el alimento. Porque no podemos alimentar a los demás cuando nosotros no estamos alimentados. Y también, claro, aquí sí se tiene que tener un poquito de cuidado, porque para no caer en una rutina de que siempre voy a misa o un estilo de vida, sino es vivir cada día más la Eucaristía para poder alimentarnos de ello. Claro, aquí tiene que estar marcado muy así firmemente la fe en lo que tenemos. La iglesia que dice que los sacramentos son actos salvadores que la iglesia comunica mediante signos sensibles y visibles. Porque nosotras podemos decir, pero es que yo no veo la acción aquí, ¿dónde está? Y es ahí donde nosotros quizás podemos titubear en nuestra fe, pero tener presente de que Cristo se hace presente en ese pedazo de pan, entonces nos llena a nosotros. Hermana, hay que tomar en cuenta algo. El primer milagro eucarístico sin el sacerdote no se da. Pues no. Por eso no hay dos binomios, Eucaristía, sacerdote, Eucaristía. No se puede. Sin sacerdote no hay ese milagro. O sea, el milagro de convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre, sin el sacerdote no hay. Porque el efecto se da en la palabra del sacerdote, que es el consagrado y el ungido para eso. Mira, para poder entender mucho más esto de lo que es los milagros eucarísticos, en YouTube yo encontré a través de la página EWTN unas palabras, un video que nos habla sobre eso. Y yo quiero invitarlo a todos a escucharlos, a ver este video, porque explica muy bien parte de estos milagros eucarísticos. Veamos y escuchemos. Un cardiólogo italiano, Franco Serafini, ha investigado los 5 milagros eucarísticos revisados por la ciencia médica, y ese trabajo lo ha plasmado en un libro, Un cardiólogo visita a Jesús, los milagros eucarísticos examinados por la ciencia. Los milagros eucarísticos son Lanciano, en Italia, en el siglo VIII. Un cardiólogo italiano, Franco Serafini, ha investigado los 5 milagros eucarísticos revisados por la ciencia médica, y ese trabajo lo ha plasmado en un libro, Un cardiólogo visita a Jesús, los milagros eucarísticos examinados por la ciencia. Los milagros eucarísticos son Lanciano, en Italia, en el siglo VIII,
Buenos Aires, del 1992 a 1996 en Argentina, Tixtla, en México, en 2006, Sokolka, Polonia, 2008, y Legnica, Polonia, 2013. El cardiólogo revisó personalmente todas las investigaciones realizadas en los últimos 50 años y colaborando, cuando fue posible, con los primeros científicos que trataron las reliquias. El resultado es un cuadro sorprendente, un diagnóstico clínico preciso, puntual y detallado que no entra en conflicto, más bien coincide con lo que leemos en los evangelios y recibimos como don de la tradición católica. Y todo nace con el milagro del anciano. Es un prodigio misterioso que tiene características increíbles, dice el doctor Serafini. Si bien es poco valorado, se puede decir tranquilamente que estamos ante una de las más importantes reliquias de la cristiandad, que sobrevive desde hace 13 siglos. Además, explica el cardiólogo, ha sido un milagro absolutamente generoso. No se trata de una hostia que ha sangrado un poco. Ese día, todo el pan se convirtió en carne y todo el vino en sangre. En el anciano, el prodigio ocurrió puntualmente durante la consagración eucarística, afectando por entero no solo a la hostia, sino también al cáliz. Además, señala Serafini, me gusta porque es un milagro que persiste y nos acompaña desde hace más de 1300 años. Hay, de hecho, una historia en la historia. Así como en el siglo VIII el monje de San Basilio había dudado de la real presencia de Cristo en las especies eucarísticas, duda gracias a la cual se produjo el prodigio, del mismo modo, los monjes franciscanos de la generación pasada se encontraron en herencia una reliquia poco conocida y bastante difícil, y también ellos estuvieron llenos de grandes dudas. Por este motivo, en 1970, los religiosos le pidieron al profesor Odoardo Linoli que realizara una serie de estudios científicos. Fue así como, de la segunda duda, nace el segundo milagro, porque precisamente gracias a esos análisis se obtuvo un descubrimiento sin precedentes en la historia. El antiguo tejido analizado, se lee en el informe, presenta las características típicas e inconfundibles de las células cardíacas. No es solo el aspecto microscópico el que recuerda al músculo cardíaco, es toda la estructura macroscópica de la carne la que recuerda una sección entera del corazón. Dicho en otras palabras, el 11 de diciembre de 1970, el profesor Linoli, al exponer a los monjes los primeros resultados de los estudios, escribirá lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Cuando los análisis estuvieron ultimados, ya no hubo dudas de ningún tipo. La hostia es carne, y la carne es un corazón humano. Un asombro detrás de otro. En Buenos Aires, en Tixtla, en Sokolka y en Legnica, las investigaciones lo confirman. Estamos ante un corazón humano, pero no acaba aquí. El doctor Serafini lo cuenta así. El tejido cardíaco analizado presenta una doble característica. Por una parte, la fragmentación o segmentación de las fibras, y por la otra, la infiltración leucocitaria. Esta descripción médica detallada, explica el cardiólogo, nos hace comprender que el sufrimiento de Jesús no es una cuestión genérica. O sea, decir que Jesús sufrió no es un término vago o abstractamente espiritual. Al contrario, esto se traduce en conceptos precisos de tipo anatomopatológico o histopatológico, de los cuales, como veremos, es posible deducir hipótesis de diagnóstico. Pero hay más. Los leucocitos están activos, lo que significa que la muestra de tejido en el momento en que fue recogida para ser analizada aún estaba viva. Estamos ante un resultado sencillamente inexplicable desde el punto de vista científico, y Serafini nos explica el porqué. Una vez han sido separados del organismo viviente del que proceden, o después de la muerte del mismo, los leucocitos sobreviven en agua sin disolverse, solo durante unos minutos, máximo una hora. Una vez dicho que el tejido está vivo y sufre, la pregunta surge espontánea. ¿Ante qué tipo de sufrimiento nos encontramos? También en este caso, el diagnóstico que se prefigura es absolutamente preciso y coherente con el dato de la fe. En lo que respecta a la sangre, detalla el cardiólogo, la linfocitosis y la hipogamaglobulinemia encontradas en el laboratorio son compatibles con el cuadro clínico de un paciente politraumatizado, una persona pisoteada, golpeada o víctima de un grave accidente, sometida a un grave shock con una situación de estrés psicofísico agudo, con una línea temporal de 1 o 2 días desde el comienzo de dicha situación. El mismo discurso vale para el tejido cardíaco, que nos desvela no una enfermedad cardíaca o un infarto
que depende de efectos coronarios, sino más bien un daño severo de estrés mediado por las catecolaminas. Es decir, hablamos de ese tipo de situación que vemos en las biopsias o en las autopsias de los pacientes que han sufrido una grave postración de tipo psíquico, farmacológico o traumático. Por ejemplo, en víctimas de un accidente aéreo o en condenados a muerte. De entre los numerosos aspectos en los que se han centrado las diferentes investigaciones, hay uno en particular que para la ciencia no admite réplicas. Se trata del descubrimiento del grupo sanguíneo en esos casos en los que se han realizado los análisis pertinentes. Hablamos del Lanciano, Tixtla y de los 3 principales lienzos de la Pasión, la síndone de Turín, el sudario de Oviedo y la túnica de Argentuel. 5 veces sobre 5 se ha encontrado sin excepción el mismo grupo sanguíneo, AB. Este resultado, explica Serafini, es como poco desconcertante porque se apoya en un dato de estadística matemática que elimina cualquier duda sobre la casualidad y la veracidad de estos prodigios eucarísticos. El porqué es muy sencillo. 5 informes hematológicos procedentes de materiales distintos, separados entre ellos por épocas históricas muy lejanas, por distancias geográficas, incluso transoceánicas, 4 de los cuales nos han llegado de épocas en las que se desconocía qué eran los grupos sanguíneos y, por lo tanto, a mayor razón, imposibles de falsificar. Pues bien, los 5, según los datos repetidos más de una vez con metodologías distintas y en laboratorios distintos, pertenecen siempre al grupo sanguíneo AB. Se trata de una verdadera bomba estadística que, nos explica el científico con números en la mano, nos demuestra la autenticidad de los tejidos al 99,9%. En conclusión, el milagro eucarístico se da como alimento al hombre moderno, dice el doctor Serafini, para sostener su fe vacilante igual que el pan partido. Y lo hace con la infinita humildad y delicadeza de Jesucristo. La luz que emana de estos prodigios no es deslumbrante. Por mucho que algunos resultados científicos sean desconcertantes, es evidente que el milagro eucarístico se contiene, se autolimita, y no quiere aplastar con su evidencia el frágil tesoro. Miren, eso ha sido un video totalmente, vamos a decir, una síntesis del tema que estamos tratando hoy. Gracias a las personas de EWTN, los cuales han publicado este video en YouTube para consumo de todos los creyentes y personas que estamos totalmente buscando de Dios. Señores, fíjense, hay varios puntos que podemos hablar sobre esto, porque hay muchas cosas que estábamos hablando. Fíjense algo que me llamó la atención. La misma muestra de sangre en diferentes épocas, diferentes lugares, y es lo mismo. El mismo factor de grupo sanguíneo. Exacto. El sudario de Turín, sí, que prácticamente se puede decir que está seco y conservado dentro del sudario. La hostia, que tiene 13 siglos. Los milagros de Polonia. Y son lugares diferentes que fueron manifestados en tiempos diferentes. O sea, no puede decir, no, que se agarró y tuvo uno aquí y se dio, repartió un pedacito. Exacto. Aquí, otro no. Fueron tiempos diferentes, siglos diferentes, épocas diferentes, y fueron manifestados en momentos diferentes. Aún si tú tomas uno solo, tú dices, vamos a suponer, el milagro del anciano. Bueno, mira, eso fue que ese monje cogió y en vez de coger una hostia, cogió un corazón humano, le cogió una muestra, la puso y dijo, mira lo que me apareció aquí. Perfecto. ¿Y cómo tú me demuestras que a esa misma muestra, 1300 años después, le hacen la prueba y dice que era fresco, que tenía los leucocitos vivos, que tenía toda la hemoglobina, que el tipo de sangre, AB? Sí, pero es impresionante. Pero fíjense lo particular de esto, ¿no? Son muestras que tenían la del monje, 13 siglos. ¿Cuándo se viene a manifestar que era un tejido cardíaco, que tenía leucocitos, que tenía tejido hematológico completo, que era un tejido cardíaco? 12 siglos y medio después. Fue sí, en el siglo XX apenas. Pero es impresionante, para las personas que no han entendido, es que esta hostia consagrada blanca, de un momento a otro, se convierte en carne, y cuando la han estudiado, se han dado cuenta de que es una carne que viene del corazón, que se convierte, que una
que ya no es en sí es una hostia, es un pedazo de carne del corazón. Y que está vivo. Se le ve Y que está vivo. exactamente que cuando tomaron la muestra ha sido de una carne viva y también de un corazón que ha estado sufriendo. ¿Qué le parece esto, hermano? Sí, nada más quisiera retomar un poco sobre el de Tixla, que se dio precisamente en México. Y es el científico quien estudió todo esto fue Ricardo Castañón. Yo creo que muchos lo han escuchado, que es un científico ateo. Él se dedicaba a lo que la palabra impacta en el cerebro. Pero a mí me llama la atención porque dice él que cuando el obispo lo manda a buscar para que vaya a examinar esta hostia que se da en México, y justamente dice todo lo que ya escuchamos en el video, es la de Yo tuve la Tixla oportunidad, hermana, de conocer a Ricardo Castañón en Venezuela. Fue a un congreso eucarístico y fue a explicar el tema de los milagros eucarísticos. Wow. Y el tipo, perdón, padre, el hombre ateo decía, mire, yo no creía, a mí no me podían hablar de Dios. Yo decía, eso es puro invento del hombre. Invento de locura. Invento de locura, invento del hombre para someter a otro. Fíjese lo que decía él. Y él decía, mire, a raíz de que yo vi eso, y cuando le metí el ojo en el microscopio al tejido, el tejido latía. Sí, porque él cuando hizo esto, él no sabía de dónde lo habían tomado. No, él no sabía. De dónde lo habían tomado. Y entonces dice él, cuando lo empieza a examinar y se da cuenta de todo ello, entonces ahí es en donde dice él que vio palidecer, temblando a los que estaban en los microscopios examinando el cuerpo de Cristo. Entonces él dice, ¿cómo es posible que los católicos que saben lo que tienen no lo adoran como tal? No saben lo que tienen ante sus ojos cuando lo comulgan. Entonces, eso sí es muy impactoso, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a la parroquia ahí está. Entonces, Ricardo Castañón, de igual forma, él en una conferencia que da ahí en la comunidad de los servidores de la palabra, habla acerca de este acontecimiento. Y es verdad, cuando dicen, ¿cómo vamos a comulgar a Jesús? Y cuando en una entrevista que le hacen al Padre Pío, le dicen, Padre, cuando Jesús viene a nosotros, nada más entra en nuestra alma, y le dice el Padre Pío, no, viene a todo tu ser. Y por pláticas que yo he podido escuchar con jóvenes o personas así por ejemplo, un joven me daba su testimonio que él vivía de una impureza muy fuerte, pornografía o cosas así muy impuras, pero decía él que en cuanto él comulgaba, todo eso se le opacaba, o sea, no recordaba nada de lo que él en su impureza vivía. Y yo digo, sí es cierto, como Cristo siempre viene a remediar y es ese palativo en el corazón doliente de la persona para poder refrescarlo nuevamente y es darle esa nueva vida. Sí, una cosa que también hay que resaltar es que recordemos ahora en este siglo, en esta época, tenemos la facilidad de la movilidad. Ahora mismo ir a China, eso no es nada. Pero antes, para tú trasladarte de un lugar a otro, había que... Coge lucha. O sea, que primero que un burro, que un caballo, después montarte en un barco que duraba hasta años, podías estar en el barco, caminar cuántos kilómetros. Entonces, si nos fijamos en estos milagros eucarísticos, que una hostia se ha convertido en una carne, es algo impresionante, lugares diferentes, siglos diferentes, o sea, wow. Y entonces aquí viene el valor de la ciencia. Claro. Smelling, la ciencia, ¿qué importancia se puede decir? ¿Qué importancia tiene para garantizar que esto es un milagro eucarístico? La ciencia es lo que viene a ratificar lo que ya está allí, que es la carne del Señor. Porque, oye, todo el que examina una hostia a donde se ha efectuado un milagro eucarístico son ateos en un principio. Y que no le informa, como ustedes acaban de decir, que el científico no sabe de dónde viene. El científico no sabe de dónde tomaron esa muestra. Ellos se la llevan a la unidad patológica, de anatomía patológica, y se la presenta. Examíneme eso. No, y al monje que le sucede está pasando por un momento de duda. De duda. Porque es que ahí es donde actúa el Señor. Y ahí es donde se hace presente el Señor. Y se hace vivo en donde hay dudas de Él. Para que la gente, que cuando lo vea, diga,
en verdad es Cristo. Sí, porque de los milagros eucarísticos que hemos visto, ha sido muchos de ellos de que de una manera u otra, vamos a decir, se ha caído una hostia, la ponen en una agua para conservarla, y de un momento a otro, ahí lo que aparece es un pedazo de carne. Fíjese, Ricardo Castañón es un boliviano y es un científico, neurocientífico de Bolivia. Y cuando el obispo mexicano lo llama, fíjese la distancia que hay entre Bolivia y México. El obispo lo llama, pero el obispo no es que lo llama, primero le envía la muestra. Mire, yo necesito que usted me examine esto. Le tomaron un médico de procedencia cristiana, católica, toma la muestra, la envía en una vasija con formol, porque la iba a examinar un anatomopatólogo junto con él, y se la envían a Bolivia. Y cuando le envían los resultados, le dice, bueno, yo necesito que usted venga ahora acá, a México, para que examine de cerca de dónde se extrajo la muestra. Él no sabía que era de una hostia. Él no sabía y cuando se acerca, todavía la hostia estaba emanando sangre. Y cuando le toma la muestra que le envía, esa muestra estaba viva, palpitaba como si tuviera del tejido muscular moviéndose. Significa que ahí se demuestra la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Mira, yo pienso que en la historia de la salvación, que es lo que nos narra la Biblia, que es un compendio de libros que fueron escritos en miles de años en diferentes sitios, que se juntan, vemos la historia de la salvación, como en el Antiguo Testamento el Señor nos mandó los profetas, los jueces, luego se distancia, luego viene Jesucristo, y justamente está bregando con las incredulidades. A los profetas no le creyeron, a los jueces tampoco, a Jesús lo condenan y todavía no le creen. Todavía después de todo eso, Jesús nos deja a nosotros su cuerpo y su sangre, para que nosotros podamos actualizar ese momento todos los días de nuestra vida, yendo a misa y disfrutando de ese banquete eucarístico que tenemos en una misa, y todavía no le creemos. Somos cabezaduras. Y todavía, después de eso, vienen los milagros eucarísticos que vienen justamente a refrendar para los escépticos, los que no creemos, podamos ver que sí es realmente cuerpo, que sí es realmente sangre, que es cuerpo de su corazón, del miocardio derecho de Cristo. Y sangre que sí, su sangre es AB positiva. No, y nosotros estamos tomando sus cuerpos y tomando su sangre, y lo podemos hacer todos los días, y no vamos. No, mire, una cosa que a mí me sorprende también, de que estos milagros eucarísticos nos ayudan también a afianzar nuestra fe en la Iglesia Católica. Porque fijémonos de que nuestros hermanos protestantes, ellos tienen la liturgia de la Santa Cena, el cual ellos la hacen de su manera. Pero nunca ha habido un milagro eucarístico dentro de los protestantes, solamente ha pasado dentro de la Iglesia Católica. Padre, ahí eso que usted ha dicho allí se reafirma en las palabras de San Agustín, en Confesiones. Dice, solamente el efecto de la palabra es lo que hace que se transforme en cuerpo y sangre de Cristo. Pero esa palabra es el consagrado. Ahí es donde vuelvo y digo, sin el sacerdote, sin el ungido, sin el consagrado, no se hace vivo el Señor allí. Sí, pero también cabe resaltar de que quien actúa ahí es el Espíritu Santo. Sí, pero actúa en el consagrado. No, eso estamos claros, pero lo que pasa es que es bueno resaltarlo porque no es el sacerdote en sí que hace esa transustanciación, es el mismo Dios que realiza esa transustanciación a través del sacerdote. Y eso es porque un misterio. Porque el sacerdote en ese momento no está actuando como sacerdote. No, como Cristo en presente. In persona Christi, en persona de Cristo. Y eso es algo totalmente impresionante. Por eso es bueno de nosotros a la hora de ir a la Eucaristía, como decía la hermana, que es la fuente principal de todo cristiano. Por eso hay que prepararse, hermana. ¿Cómo se puede preparar una persona antes de ir a comulgar? Padre, bueno, ahorita le respondo lo que preguntó, nada más quiero decir algo. Sí. Ahorita escuchando lo que dice aquí el diácono Sofrón, también acerca de la kenosis del Señor, el abajamiento siempre de Dios para su criatura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como
al dudar, Él se quiere hacer presente porque Él se quiere deleitar en su criatura. Entonces, viene esa kenosis siempre de Él, hacerse humilde, hacerse sencillo para entrar nuevamente en el corazón del hombre. Que es un milagro. Y es ese milagro que transforma nuevamente la vida, porque Él no quiere que su criatura se pierda, sino al contrario, que tenga vida y que lo vaya a tener en abundancia. Y también regresando un poco sobre el de ese milagro de Bolsena, también al ver todo eso, también en ese tiempo el Papa Urbano IV fue en donde estableció la fiesta de Corpus Christi, porque es una fiesta importante. Si nosotros vemos cómo los científicos, porque dicen que ¿cómo poder decirle? Los milagros eucarísticos son apologéticos, son históricos y también por falta de fe. Que ya vimos los de falta de fe, lo que decía aquí nuestro hermano Sufrón cuando este monje estaba en la consagración. Los apologéticos, pues de los científicos, que van a defender lo que ellos han palpado. Y también están los históricos, que van a hacer, por ejemplo, de esta mujer, de Alejandrina, que dice ella que vivió 13 años viviendo de la pura Eucaristía, de vivir de nuestro Señor. El proceso de su enfermedad, de una parálisis, cómo la une a Cristo, pero no es porque la parálisis de una enfermedad, sino porque unos hombres querían abusar de ella, y entonces ella, para que no fuera abusada, se lanzó del tercer piso. Wow. Y quedó inválida. Entonces ella sintió la unión fuerte con Cristo y ella decidió no recibir ningún alimento material. Se alimentó del cuerpo de Cristo durante 13 años hasta su muerte. Excelente, miren, o sea, esto es una cosa que la hermana acaba de decir, bueno, impresionante, porque ahora mismo, ¿qué te dice el mundo? Comer y beber, que mañana vas a morir, pero fijémonos que hay santos, y vamos a la historia de la iglesia, personas que solamente comen el cuerpo de Cristo, solamente una hostia consagrada. No es que ellos tienen ahí una galletita guardada, un vaso de jugo, no, ellos solamente rezan y comulgan el cuerpo de Cristo, y estas personas viven años y años. Santa Rita de Casia fue una que vivía era de la Eucaristía. No, y eso es impresionante, porque si otra persona intenta hacer eso con otro alimento, es totalmente impresionante que no va a poder lograrlo. Pero estas personas con una simple hostia, miren lo que han logrado. Yo creo que, sin lugar a duda, estos son grandes milagros eucarísticos. Pero nosotros, en nuestras comunidades, podemos hacer un programa de 1, 2, 100 programas de los milagros eucarísticos que nosotros vivimos y presenciamos en las adoraciones eucarísticas de los jueves. Eso es otro. Por ejemplo, en mi caso personal, una de las cosas que a mí más me llevó a cambiar mi vida fue el encuentro con Jesús Eucaristía. En un momento de mi vida donde yo tenía mi vida desordenada, que no podía acercarme a comulgar, y yo comencé a buscar de Dios. Cuando llegaba el momento de la comunión, yo no podía estar en la misa, me ponía a llorar. Y es un milagro en mi vida. Yo decidí cambiar mi vida por ese milagro que Dios hizo, dio Eucaristía. Y cuando tú, cuando se hace adoración, en los retiros, que se mantiene el 24 horas durante el retiro completo, se mantiene la adoración eucarística, lo que ahí viven los adoradores, y lo que se viven y las cosas que se materializan, y que no que se sienten, que se materializan y que al otro día se ven en los testimonios de los que están participando en esos retiros, esos son milagros eucarísticos. Sí, porque los milagros son milagros reales que lo estamos viviendo ahora, porque Jesús está vivo ahora, no es en el año 8 cuando se hizo el del anciano, ni en el 1970, es hoy, en la Eucaristía que se están celebrando en el mundo ahora mismo, miles de Eucaristías, se está actualizando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso mismo fue que le hice la pregunta a la hermana: ¿cómo vivir, cómo recibir este gran misterio, cómo prepararse para la Eucaristía? Yo creo que la mejor preparación primero, ¿verdad?, es espiritualmente. Por eso la importancia de la confesión. Mismo San Pablo va a decir, ¿verdad?, que hay que prepararnos, porque si no nos comemos nuestra propia condenación. Pero tampoco hay que estar así tan cerrados ante la gran misericordia de Dios, sino es confesarnos,
tratar la forma de vivir nuestra vida en esa santa pureza que Dios quiere, buscar siempre ese misterio de Dios, pero así en sí prepararme es para la confesión. Porque a veces llegamos en la iglesia y estamos hable, en vez de estar como en ese recogimiento para lo que ya vamos a recibir o lo que vamos a celebrar, porque todos celebramos. Entonces es eso, buscar siempre el poder prepararnos para recibir a Cristo, porque Él se merece lo mejor. Él mismo dijo, preparen un cuarto grande, arreglen lo que ahora voy a cenar con ustedes. Entonces es prepararnos por medio de la confesión, que también sabemos que es un sacramento. Y aquí tenemos a nuestros padres bien disponibles, bueno, los que son, ¿verdad?, de esta parroquia y de este lugar de aquí, de aquí. Y sí, si no, busquen su sacerdote. Sí, pero una cosa que siempre me ha llamado la atención es también el respeto al Santísimo, porque una de las cosas que me han enseñado desde que entré al seminario, bueno, desde antes, es este encuentro con Dios en el Santísimo, de entrar solo a sola con Dios. Yo tengo un tú a tú. Un tú a tú, pero literalmente de tú a tú, Un tú a tú. porque a mí me enseñaron que usted tiene problemas, vaya y pelele. Y yo voy, mira, yo soy de los que voy al Santísimo. No, de eso mira, yo soy, ¿cómo de, es posible? de eso soy yo bueno. ¿Cómo es posible de tal y tal cosa? Lo único malo que es un pleito que yo siempre lo pierdo. Eso yo nunca lo he podido entender. De que siempre me viene, yo digo una cosa y me viene la respuesta a la cabeza. No, ¿por qué tú me dijiste que yo dejo todo y que todo va a estar bien? Yo sé que tú estás conmigo, pero no, entonces es como un diálogo. Y yo he visto que a mí me ha ayudado muchísimo de ir al Santísimo, de ir frente a esta hostia consagrada y decir todos mis problemas. Y he visto como Dios siempre me ha dado una respuesta, a pesar de mi rebeldía, a pesar de todos mis afanes, pero Dios siempre ha estado ahí. Padre, cuando una persona llega allí a entender ese tú a tú con el Señor, es porque ha trascendido y sabe que tiene una intimidad con Cristo, que solamente la va a entender Él y el Señor, más nadie. Yo he experimentado eso que dice el padre, y una vez me consiguió un padre, eso fue en Venezuela. ¿Con qué tú estás peleando? Estoy peleando con él, no se mete. Y le dije así, no se meta, que es un problema entre él y yo. Es que Dios actúa, óigame bien lo que le voy a decir, Dios actúa a la fuerza. ¿Cómo así? La fuerza más grande, que lo reconoció inclusive Albert Einstein, que había una fuerza, que era la fuerza más grande que existía, que es el amor. Ah, la fuerza. Entonces Dios nos somete a la fuerza. Por amor. A esa fuerza que cuando tú te llenas, y tú te llenas de amor, que tú llegas con esa rebeldía, y Dios te cubre de amor, se te olvida la rebeldía, se te va toda la fuerza. Por eso no la tienes con qué canción, luchar. por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por favor, por favor. Bueno, ya cantamos tan bien que se quedó atónito. Nos cubrimos de amor, no puedo decir nada. Porque cantaron muy sincronizadamente. Óyeme, el amor lo derrotó, no puedo decir nada. Ay, hermana, dígame. Padre, bueno, aprovechando, ¿verdad?, aquí que estamos en estas redes, también, por gracia de Dios, aquí en nuestra parroquia de la Señora del Pilar ya tenemos misa todos los días. Muy bien. Y gracias, ¿verdad?, a la disponibilidad también de los padres que han dado esa oportunidad. Y los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana se hacen. Y también el martes y jueves a las 7 de la noche. Y los jueves la adoración al Santísimo. Y también tenemos los sábados a las 7 de la noche la misa. Y los domingos tenemos a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. O sea, que no hay una excusa de no ir. Y si aún así está cerca de Punta Cana, tenemos que en Punta Cana todos los días en la mañana se hace liturgia de la palabra con la oración de los laudes frente al Santísimo. Con Eucaristía. Exactamente, y se le da la comunión a los hermanos. O sea, hay oportunidad siempre de estar cerca de Dios. No importa que te vayas lejos, allá está Dios.
No importa. Una pregunta. Y que no vengan que lo van a tener espiritualmente, que vayan físicamente. Una pregunta, antes de todo, ¿a usted le trajeron el regalito De Frankfurt, de aquellos lados de Europa? ¿Le trajeron? No, nadie, ¿verdad? Nada de Europa. Al saludo. We'll be bueno. back. Todavía yo no he desempacado. Es que sí, vamos a esperar. La esperanza es lo último que se pierde, Así mismo, espérenlo. Guten Tag. Tengan fe. Es venir. No, señores, gracias por estar ahí en sintonía. Hoy el mensaje que le queremos dejar a cada uno de nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, es que Dios está presente, Dios te ama y Dios se hace carne para ayudarte, para acompañarte. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere estar ahí para ti. Solamente Él te invita a que abras tu corazón y lo aceptes. Gracias por estar ahí. Y para completar eso que está diciendo usted, déjate abrazar por Dios. Exactamente, eso sí es verdad. Déjate abrazar, deja que Él te lleve de las manos, porque Dios te ama muchísimo. Nunca lo olvide. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Cool FM 106.9. Gracias a las personas que nos ven por Punta Cana TV. Gracias por las personas que nos ven por peregrinos.podcast. Por favor, transmitan este programa, retransmítenlo a demás personas, denle like, coméntenlo, ayúdenos en esta evangelización digital. Gracias a nuestros queridos hermanos, ya hasta se me fue la lengua otra vez, a nuestros queridos hermanos de Radio Callacoa que están ahí en sintonía, y ya hay otra emisora que se comunicó conmigo que la semana que viene me dijo que vamos a hablar, que quieren el programa retransmitirlo también. Gracias a todos por estar ahí en sintonía. Hasta aquí, peregrinos Viviendo nuestra fe.